La resolución de la justicia insiste con declarar formalmente admisible la acción colectiva, como ya lo había hecho en la instancia previa. Ello obedece a que el fisco, en su presentación, cuestiona la representación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Por otro lado, la resolución también precisa cuál es el alcance de la medida de la suspensión de los vencimientos. Recuerden ustedes que en el comunicado de la FIP solo se había previsto que era para aquellos profesionales en ciencias económicas matriculados en el Consejo de Capital Federal a los cuales los contribuyentes le habían delegado el servicio. Por suerte, la resolución aclara y amplía el concepto y lleva al mismo a la posibilidad de aplicar la medida para todos los profesionales matriculados en el Consejo Profesional de la Capital Federal que estén actuando como asesores impositivos o que la presentación de la declaración jurada del contribuyente sea fruto de la gestión profesional. Antes de analizar las alternativas prácticas que se desprenden de esta resolución judicial, me gustaría hacer un comentario respecto de la presentación que ha hecho el fisco. En primer lugar, la FIP sostiene que los vencimientos hace tiempo que los tenemos, ¿no? Habla de la resolución 2151 en materia de bienes personales, 4172 en materia de ganancias. Dice que del 2018 ya están definidos los vencimientos. A mí me gustaría precisar que no es tan cierto esto respecto a la imposición cedular de ganancias. La imposición cedular de ganancias, que se determina conforme a la resolución 4468, durante todo el 2022 nos estuvimos preguntando cuándo vencía. Recién el fisco, a través de la resolución 5192, que es la que prorroga, la primer prórroga de vencimientos, la única hasta ahora, del 27 de mayo, recién ahí se acuerda de la imposición cedular. Quiere decir que se fijó el vencimiento de la imposición cedular, ganancias, periodo fiscal 2021, recién el 27 de mayo. Otra consideración que debo hacer sobre la presentación del fisco es que ellos plantean que nosotros, los profesionales, si fuéramos diligentes, tendríamos que tener determinado ganancias y bienes personales o ir determinando ganancias y bienes personales a partir que cierre el periodo fiscal, a partir del 31 de diciembre, cosa que comparto, ¿no? No necesitamos nosotros de los aplicativos, que esto funcione. Realmente los aplicativos estuvieron el 12 de mayo del 2022 y tenemos tiempo para ir preparando en nuestro papel de trabajo la declaración jurada. Hasta aquí, todo perfecto. Sin embargo, el año 2022 tuvo algunas particularidades en el ejercicio de la profesión. Tuvimos un régimen de alivio fiscal, una moratoria inédita. La ley 27653 estableció por primera vez en el sistema tributario, yo nunca lo vi, condonación de deudas para determinados contribuyentes. Estoy hablando del título 1, capítulo único de la ley 27653. Régimen que en principio vencía el 15 de marzo respecto al acogimiento general. Luego se prorrogó al 31 de marzo y terminó finalizando el 29 de abril del 2022. En eso estuvimos ocupados. También podría decir que en mayo estuvimos buscando cuál era el acceso al beneficio de promoción del régimen de IVA general que tiene aquellos monotributistas que pasen al régimen en tiempo y forma, y para los contribuyentes que habían hecho uso de este beneficio, el fisco recién en mayo del 2022, vía comunicación al domicilio fiscal, estableció las pautas para acceder a este beneficio. Con esto quiero marcar que fue un año muy complejo y que realmente
no es un problema de deficiencia de los profesionales, no preparar las declaraciones juradas, sino que realmente necesitamos tiempo para hacerlo. Ahora bien, a partir de la resolución judicial, es el fisco el que debe tomar un camino de acción. Tiene dos alternativas. La primera, la más fácil, es establecer por resolución la prórroga de vencimiento para todos los contribuyentes. De esta manera se anticipa a lo que puede suceder, que es que Federación, que nuclea a todos los profesionales del país, haga el mismo camino que hizo el Consejo Profesional de Capital Federal, estableciendo una resolución con alcance general. Se logra también cumplir con el principio de igualdad. El fisco tiene la obligación de velar por todos los contribuyentes. Camino más simple, donde la profesión va a estar contenta. En definitiva, esto le conviene a la administración. Nosotros, los profesionales, somos el vehículo necesario para optimizar la recaudación. Cuanto más tiempo tengamos, mejor vamos a poder determinar los impuestos. Claro que la pregunta que queda es, ¿está bien llevar el vencimiento al 12 de julio? ¿Qué nos marca el pasado reciente? ¿Cuánto vencieron ganancias y bienes personales para personas humanas en el último tiempo? Fíjense, en el año 2017, el vencimiento de la declaración jurada terminó siendo del 25 al 27 de julio. En el 2018, el 16 de julio. En el 2019, el vencimiento fue el 31 de agosto. Y en el 2020, el periodo anterior, fue del 10 al 13 de agosto. Vale decir que si se prorrogara el vencimiento para todos los contribuyentes al 12 de julio, estaríamos igual ante el vencimiento más cercano al 31 de diciembre de los últimos años. Y otra cosa que me gustaría plantear, ¿es desprolijo que el fisco haya prorrogado una vez y vuelva a prorrogar, inclusive más allá del vencimiento? Es decir, nosotros teníamos un primer vencimiento que iba del 13 de junio en adelante, después se lo llevó al 23 de junio y fechas siguientes, y ahora el fisco, fuera de esa fecha, vendría y prorrogaría el 12 de julio. Estamos hablando de una primer prórroga insuficiente y luego, fuera de fecha, una prórroga. Bueno, en definitiva, ¿esto es posible? De hecho, sí, sucedió con la moratoria, la última moratoria. En ese esquema de la última moratoria, nosotros tuvimos una resolución 5.101, allá por noviembre del 2021, que estableció todas las pautas, reglamentó la ley 27653 y estableció como fecha de acogimiento general el 15 de marzo. Con posterioridad, el 25 de febrero, la resolución 5157 llevó la fecha de corte de la moratoria, o la fecha, de acogimiento al 31 de marzo. Y con posterioridad a esa fecha, es decir, una prórroga insuficiente, después de haber vencido el plazo para el acogimiento, el 1 de abril, la resolución 5181 llevó la posibilidad de acogernos al régimen al 29 de abril. Fíjense, lo mismo sucedería ahora si el fisco prorrogara con carácter general el vencimiento de ganancias y bienes personales. Habíamos tenido una prórroga insuficiente, la resolución 5192, y ahora una resolución fuera del vencimiento que terminaría llevando el vencimiento al 12 de julio. Por último, analicemos el camino más traumático, que es que el fisco insista con el vencimiento tal cual como está. Y entonces lo primero que tengo que decir es que quedan fuera de la posibilidad de la prórroga establecida por la justicia aquellos contribuyentes cuyos profesionales no estén matriculados en el Consejo
profesional de Capital Federal. Ellos van a tener que estar atentos a lo siguiente. ¿Cuál es el efecto que tiene no presentar una declaración jurada determinativa en nuestro sistema tributario? Vamos a dividirlos en 3 partes. La primera consideración vamos a hacerla respecto de la sanción. Por supuesto, si se mantiene el vencimiento, quien presente la declaración jurada fuera del vencimiento está tipificando una conducta infraccional formal prevista en el artículo 38 de la Ley de Procedimiento. Le corresponde multa automática. Recuerden que por tratarse de persona humana o asociación indivisa, el monto de la multa es 200 pesos, pero si el contribuyente, cuando recibe la notificación, dentro de los 15 días hábiles administrativos, presenta la declaración jurada y paga la multa, es decir, ahí le da automaticidad al régimen, esta sanción se reduce a la mitad, serían 100 pesos. Bajo ningún punto de vista hay infracción por obligaciones sustanciales. La multa por omisión, artículo 45, falta de presentación de declaración jurada, tiene este esquema legislativo. En primer lugar, sin o media inspección, hay eximente de responsabilidad conforme al artículo 49, primer párrafo de la Ley de Procedimiento. Si yo no presento la declaración jurada y tengo una orden de inspección, ahí ya no puedo aplicar el primer párrafo del artículo 49, sin embargo, no va a haber conducta omisiva, esto lo dice en la instrucción 6 del 2007, el propio fisco es el que estableció esto, hasta que no reciba el contribuyente la vista. La vista es el inicio del proceso de determinación de oficio. Por lo tanto, les puedo asegurar que mientras no exista inicio del proceso de determinación de oficio, no hay posibilidad de que el fisco me aplique conducta omisiva. Por supuesto, tampoco hay posibilidad que el fisco me aplique conducta dolosa, o me puede aplicar defraudación porque no hay declaración jurada engañosa. Yo simplemente no presenté la declaración jurada y tampoco será el tipo de ley penal, aun cuando el monto supere la pauta objetiva de punibilidad prevista en la ley penal tributaria. No hay engaño, no hay ardid con la actitud de no presentar la declaración jurada. Esto respecto a las sanciones. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo no presento la declaración jurada, ¿y qué pasa con la recaudación? ¿Hay algún instituto en la Ley de Procedimiento que asegure la recaudación? Sí, la figura del artículo 31, pago provisorio de impuesto vencido. El fisco, para aplicar esta figura, me tiene que intimar, emplazar a que yo presente la declaración jurada. Quiere decir que mientras que el fisco no me emplace, no me intime a presentar la declaración jurada, y cuando me lo haga, los tiene que hacer bajo apercibimiento de aplicar el artículo 31, recién ahí, cuando me llegue esa intimación, yo tengo 15 días hábiles administrativos para presentar la declaración jurada y de esa forma suspender la posibilidad que el fisco avance con un pago provisorio de impuesto vencido. Y por último, una reflexión respecto a la determinación de oficio. Yo no presenté la declaración jurada. ¿El fisco puede avanzar con el proceso de determinación de oficio? En principio, previamente me tiene que hacer una inspección, tiene que determinar cuál es el quantum de la obligación. Va a tener que iniciar una inspección y me va a tener que pedir la información para poder el fisco llegar a determinar la obligación tributaria y después tener los elementos para avanzar en el proceso de determinación de oficio. Recuerden que el proceso de determinación de oficio, esto está en el artículo 16 de la Ley de Procedimiento, solo se lleva adelante cuando el contribuyente no presente la declaración jurada o cuando ésta resulte impugnable. Pero en los dos
casos el fisco tiene que hacer una actuación administrativa previa, conformar su criterio fiscal para poder avanzar. Bueno, agradezco la oportunidad que me dan de llegar a ustedes. Nos volvemos a encontrar ante cualquier otra situación que así lo merezca.